Lo sientes en tu interior, esta inquietud ardiente, esta sensibilidad que no es solo sensibilidad, esta conexión que parece consumirte el alma. No estás aquí por casualidad. Quizás el simple susurro de la palabra empático haya despertado algo profundo, antiguo, una inquietud que no se puede explicar solo con explicaciones superficiales. Lo que estoy a punto de revelar no es un cuento de hadas espiritual, ni una definición superficial de persona sensible. Es la verdad cruda y primordial sobre lo que significa llevar el alma de un empático a cuestas. Un canal vivo, un portal por donde pasan dolores que ni siquiera son tuyos, sombras que acechan silenciosamente y amenazan con devorar a quienes aún no han aprendido a protegerse. La empatía no es un gesto de bondad, no se trata solo de sentir lo que siente otra persona. Es un peso, una carga psíquica, una profunda conexión con el inconsciente colectivo, esa inmensa y misteriosa red que conecta a toda la humanidad. Eres, en esencia, un receptor psíquico, un antiguo sanador que a veces vomita el sufrimiento del mundo porque cargas con dolores que no te corresponden. Y esto no es un simple regalo, es un arma de doble filo que puede doler más de lo que cura. Imagina al curandero de la aldea, arrodillado en el campo, su cuerpo transmutando la enfermedad de la tierra, no porque esté enfermo, sino porque es el canal. Así es el empático, un transmutador involuntario de las sombras ajenas. Sin la conciencia de este papel, el alma se pierde, la psique se fragmenta y la oscuridad te devora. Puedes sentirte como una esponja que no sabe cómo exprimirse, un recipiente abierto sin la sabiduría para contener el fuego. El inconsciente, este caldero sagrado y caótico, no tiene moral ni límites, fluye, y si no aprendes a controlar el flujo te consumirás. He visto, en sueños, imágenes que hablan este lenguaje oculto, una mujer sin ojos, en un puente sobre un abismo, con las manos temblorosas entre una súplica de ayuda y una defensa contra los gritos silenciosos que emanan del vacío. Siente cada uno de ellos, pero no sabe dónde termina el otro y dónde empieza ella. Este es el símbolo del empático, aquel que carga con voces y dolores ajenos y se pierde en el mar de sombras ajenas. Si eres empático, necesitas comprender que tu empatía va mucho más allá de los sentimientos superficiales. Estás conectado con las fuerzas arquetípicas que mueven no solo a individuos, sino a generaciones y colectivos enteros. Percibes la línea ancestral, las historias no contadas, los dioses olvidados, y sin una profunda conexión contigo mismo, esta avalancha puede abrumarte. Cuidado con la romantización de la sensibilidad que promueve la cultura popular. La verdadera empatía saca a la superficie la sombra con una fuerza brutal. La ira no expresada, el dolor ancestral, el trauma enterrado, todo esto aflora en el empático, inflamando su cuerpo y mente. Muchos que lloran sin motivo aparente cargan con algo más que su propia tristeza. Abrazan el dolor de linajes enteros, historias silenciadas que claman por ser vistas. Pero hay una salida. El camino del empático consciente comienza cuando aprendes a identificar las sombras que cargas, a distinguir lo tuyo de lo ajeno, a devolver lo ajeno. Esto no es fácil, es una alquimia profunda, la transformación de mártir en maestro, de esponja en recipiente sagrado, es aprender a decir, te siento pero no me convierto en ti, veo tu herida, pero no la albergo. Es ser un sanador con límites, un místico con raíces firmes, que no sangra por los demás. Este es el destino del empático despierto, no ser víctima de sus propios dones, sino una presencia luminosa e integral, alguien que se porta con tanta fuerza que le recuerda al mundo cómo portarse. Y para llegar aquí, se necesita valentía, valentía para descender a las cavernas internas, dialogar con la propia ira, la propia tristeza, y reconocer el oscuro placer que a veces se esconde en la identidad del Salvador. No es un camino para débiles, es una iniciación, una vigilancia constante para discernir si lo que sientes es tuyo o ajeno, si estás ayudando o controlando, si estás presente o actuando. El empático consciente no teme a la incertidumbre, saben que a veces el silencio es la medicina, que el dolor ajeno puede ser una puerta, no un enemigo. Las relaciones se transforman. El empático inconsciente se siente atraído por lo caótico, por lo herido, porque busca demostrar su valía soportando el dolor.
El empático consciente anhela claridad, busca conexiones que lo vean como un todo, no como un regulador emocional, y cuando aparece la soledad, no se apresura a llenarla de fantasmas. Se sienta con ella, escucha y permite que el silencio hable. Tú, que escuchaste estas palabras, estás en el umbral de esta transformación. La voz que escuchas ahora trae consigo la promesa de que es posible no sucumbir al peso de las sombras ajenas, sino transformarlas en luz. Tu historia puede ser de sufrimiento, pero también de sabiduría. Puede ser el espejo que revela no el dolor, sino el potencial oculto en cada alma. Te invito a comenzar esta revolución interior ahora. Comparte en los comentarios cómo sientes esta profunda conexión, cómo tu empatía toca no solo lo que te rodea, sino también lo que late, invisible y ancestral, en tu interior. Dale me gusta a este video para que almas más sensibles puedan despertar a su verdadera naturaleza, no como víctimas, sino como alquimistas del inconsciente. Suscríbete para continuar este viaje transformador, porque ser empático es un don, pero ser empático consciente es una vocación sagrada. No estás solo, este es solo el comienzo del camino para convertirte no en una esponja que absorbe, sino en un recipiente que ilumina. ¿Alguna vez has sentido que cargabas con el peso del mundo entero, sin saber de dónde venía, como si el dolor, el miedo y el sufrimiento de quienes te rodean estuvieran alojados en tu interior, erosionando silenciosamente tu equilibrio? Esta no es una sensación inusual para quienes tienen el don, o quizás la maldición de ser empáticos. Pero lo que pocos comprenden es que esta carga no es solo emocional, es arquetípica, ancestral y psíquica. Es una llamada a un viaje que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. El alma del empático es terreno fértil para los arquetipos más profundos, esas imágenes primordiales que habitan el inconsciente colectivo y moldean nuestra experiencia humana. Y cuando no eres consciente de estas fuerzas, te dominan haciéndote perder en laberintos oscuros e inexplorados. Te conviertes en un recipiente abierto, un canal por donde pasan dolores que nunca fueron tuyos, heridas sin sanar, recuerdos ancestrales, sombras colectivas que buscan un hogar, y sin la claridad para discernir lo que te pertenece y lo que pertenece a los demás, el riesgo de hundirte es real y constante. Piensa en el empático como alguien ajeno a su propio cuerpo, como ese antiguo sanador que, sin darse cuenta, absorbe la enfermedad de la tierra. Siente la fiebre de la comunidad en sus entrañas, pero desconoce dónde termina su dolor y dónde comienza el dolor ajeno. Sientes la energía del entorno, percibes lo que otros ocultan, percibes lo que el mundo no quiere que sientas. Y ahí es donde comienza el desafío. ¿Cómo lidiar con esta avalancha de sentimientos y energías sin perderte a ti mismo? Carl Jung habló mucho sobre la sombra, esa parte de nosotros mismos que rechazamos, tememos y ocultamos. Pero para el empático, la sombra tiene otra dimensión, no es solo la suya, sino también la suma de las sombras no reconocidas de los demás. Y cuando esta sombra colectiva no se integra, se convierte en una sombra que te atormenta, te confunde e incluso puede consumirte. Por eso muchos empáticos se sienten agotados, ansiosos y a veces deprimidos, sin entender exactamente por qué. Cargan con fantasmas que no son suyos. Y aquí viene el primer paso hacia la liberación, la conciencia de que no estás solo en tu interior, de que existe una multiplicidad de voces, de energías, que necesitan ser vistas, nombradas y separadas. Es un trabajo de alquimia interior, transformar lo que es sombra en luz, lo que es caos en orden, lo que es dolor en sabiduría. No es un camino fácil. Requiere valentía mirar hacia adentro y afrontar las partes oscuras que quizás nunca quisiste reconocer. Requiere disciplina para establecer límites, aprender a apretar la esponja, para establecer barreras invisibles que protejan tu energía. Y requiere humildad para aceptar que no todo se puede sanar de una vez, que el camino se compone de pequeños pasos, tropiezos y ensayo y error. Sé que puedes sentirte solo, que a menudo, el mundo no comprende tu profunda sensibilidad, tu carga invisible, pero no estás solo. Hay otros que recorren este mismo camino, buscando la misma luz al final del túnel psíquico. Y por eso esta invitación que te hago ahora es tan importante.
Inscríbete para continuar este viaje de autodescubrimiento, para recibir apoyo, para compartir experiencias, para crecer juntos. El viaje del empático no se trata solo de sentir el mundo, sino de aprender a sentirse completo en él. Se trata de transformar esta sensibilidad, que puede ser una prisión, en una fuente de poder y sabiduría. Cuando empiezas a reconocerte como este canal vivo, pero también como un ser con límites y autonomía, la oscuridad empieza a perder su poder, y es en este movimiento donde encuentras la verdadera libertad, no la libertad de evitar el dolor, sino la libertad de elegir qué absorber, qué transformar, qué liberar. Es el camino de la individuación, la llamada a la plenitud, a ser tú mismo, no un espejo del sufrimiento ajeno, sino una presencia consciente y firme. Así que, si sientes que este mensaje te llega al corazón, que este viaje resuena en ti, no dudes en inscribirte para seguir aprendiendo sobre este profundo y fascinante mundo de los empáticos, porque solo en la luz de la conciencia podemos empezar a disolver la oscuridad que nos rodea, y sobre todo, la que llevamos dentro. Caminemos juntos este viaje, no como víctimas de la sensibilidad, sino como alquimistas del alma, transformando la oscuridad en luz, la pesadez en alas. Una vez que comprendes el peso invisible que llevas como empático, surge una nueva pregunta, quizás aún más inquietante. ¿Quién eres detrás de esta intensa sensibilidad? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de ocultar tu verdadero yo, para proteger tu corazón, para evitar el dolor o el juicio? ¿Cuántas veces te has puesto máscaras que disfrazan tus verdaderos sentimientos para encajar en un mundo que no está preparado para tu profundidad? La imagen, esa máscara social que todos usamos, es una herramienta de supervivencia. Sin embargo, para el empático, esta máscara puede convertirse en una prisión. Tras ella, el empático esconde no solo vulnerabilidad, sino también el miedo a ser consumido por las energías que absorbe. Crea un escudo, una fachada que a menudo ni siquiera reconoce, un personaje que interpreta para desenvolverse en la vida cotidiana. Pero cuanto más se identifica con esta imagen, más se aleja de sí mismo. Carl Jung enseñó que la individuación, el proceso de convertirse en un ser completo y auténtico, requiere la valentía de desprenderse de estas máscaras. Es una inmersión en el laberinto interior donde residen las heridas, el dolor y la verdad del alma. Para el empático, este viaje es aún más profundo y complejo, porque el laberinto está hecho no solo de sus propias sombras, sino también de las sombras de los demás, incrustadas en su psique. Imagina un escenario: estás en un teatro, en el escenario bajo una intensa luz, interpretando un papel que todos esperan de ti, pero tras bambalinas, tu verdadero yo observa en silencio, anhelando liberarse. Esta desconexión provoca una tensión interna casi insoportable. Sientes que vives la vida de otra persona, que tu esencia está aprisionada tras pesadas cortinas de expectativas, obligaciones y viejas heridas que nunca han sanado. Esta desconexión no pasa desapercibida para el cuerpo y la mente. Se manifiesta en síntomas silenciosos: fatiga constante, ansiedad inexplicable, una sensación de vacío incluso cuando todo parece estar en su lugar. El empático comienza a cuestionarse si la vida que vive es realmente suya, o un reflejo de lo que se espera de él. Este era el caso de Ana, una mujer que parecía tenerlo todo: éxito profesional, familia, amigos, pero en el fondo sentía una tristeza que no podía identificar. Poco a poco, al iniciar su viaje de autodescubrimiento, Ana se dio cuenta de que gran parte de su vida había sido un esfuerzo por complacer, por proteger su sensibilidad del mundo. Se cubría con máscaras, las de la fuerza, la alegría, la neutralidad, para evitar ser consumida por las olas emocionales que sentía. Cuando empezó a desprenderse de estas máscaras, todo un universo se abrió en su interior. No fue fácil, pero era real. La autenticidad empática es un proceso delicado y doloroso. No se trata simplemente de dejar caer las máscaras. Se trata de aprender a construir una identidad que integre todas las partes: luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, el yo y el otro. Esta integración permite al empático experimentar su sensibilidad sin miedo, sin necesidad de esconderse ni huir. Pero la autenticidad no es un destino,
es un movimiento constante. Cada día, te invitamos a elegir qué máscara conservas, cuál te quitas, y lo más importante, cómo aprendes a amarte y aceptarte sin la protección de estas fachadas. Jung nos recuerda que el privilegio de una vida es convertirte en quien realmente eres. Para el empático, este privilegio es aún más sagrado, ya que el viaje hacia ese quien implica encontrarse con sombras que a menudo han sido proyectadas sobre él por generaciones, grupos y el inconsciente colectivo. Reconocer esto es el primer paso para liberarse de la ilusión de la personalidad y comenzar a construir una identidad verdadera, una que acepte el sufrimiento sin dejarse definir por él, porque la verdadera fuerza del empático no reside en la capacidad de absorber el dolor del mundo, sino en la capacidad de permanecer íntegro en medio de él. La vulnerabilidad en este sentido no es debilidad sino valentía, la valentía de ser visto, de ser sentido, de ser uno mismo, en toda su complejidad y belleza. Esta es la esencia de la individuación para el empático, ser simultáneamente sanador y paciente, receptor y guardián, espejo y luz, y al hacerlo, no solo transformas tu propia vida, sino que también iluminas a otros que también buscan liberarse de las sombras que cargan. Es un llamado a despojarse de lo que no es suyo, a atreverse a ser imperfecto, a abrazar el misterio de ser un ser sensible y fuerte, completo y vivo. Este camino, aunque tortuoso, es donde reside la verdadera libertad, la libertad de ser uno mismo, sin máscaras, sin miedo, sin escapatoria. Tras reconocer las máscaras que usaste para sobrevivir, y el dolor silencioso que cargaste al hacerlo, surge un nuevo desafío para el empático. ¿Cómo gestionar tu propia energía en un mundo que constantemente ofrece más sombras que luz? ¿Cómo protegerte de las corrientes invisibles que intentan hundir tu espíritu, sin perder la sensibilidad que te hace tan profundamente humano? Esta es una pregunta que pocos se atreven a afrontar, pero que a menudo define la delgada línea entre el equilibrio y el colapso. Como empático, probablemente hayas experimentado esa sensación asfixiante de entrar en un entorno pesado, incluso sin saber por qué, o de escuchar un comentario aparentemente simple y sentirte repentinamente invadido por una tristeza o ira que parece no pertenecerte. Esta invasión no es imaginaria, es real, y ocurre porque tu campo energético está abierto a recibir lo que muchos prefieren ignorar. La pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo permitirás esta invasión ilimitada? ¿Cuánto tiempo seguirás absorbiendo lo ajeno, cargando con las cargas de los demás, sofocando tu propia alma en nombre de la compasión? Carl Jung habló de la necesidad de la individuación, el proceso de convertirse en un ser completo, capaz de diferenciarse y protegerse de los factores externos. Para el empático, esta individuación es también un arte sutil de crear membranas energéticas, no muros rígidos que aíslan, sino barreras fluidas que filtran, dejando entrar lo útil y rechazando lo contaminante. Esta membrana es como una piel psíquica, que debe fortalecerse cuidadosamente, ya que no solo protege, sino que también mantiene la conexión esencial con el mundo, permitiendo al empático experimentar su sensibilidad sin ser aplastado por ella. Piensa en el empático como una esponja hecha de luz y sombra. Si esta esponja no se exprime, lava y purifica periódicamente, se satura, se vuelve pesada e inevitablemente se rompe. Y es en este punto que muchos pierden el control, se hunden en una angustia inexplicable, una enfermedad mental y física, un desgaste que parece no tener causa externa. El cuerpo y el alma del empático piden a gritos limpieza, respiro, un retorno a su esencia. Puedes sentirte exhausto sin saber por qué, ansioso sin motivo aparente, sintiendo un vacío que nada llena, porque cargas con un dolor que no es tuyo. Imagine la figura del chamán, que tras realizar su trabajo espiritual, se retira para un momento de purificación, un baño, una meditación, un ritual para expulsar aquello que ha absorbido, pero que ya no le pertenece. Esta práctica no es un lujo, es una necesidad vital. El empático consciente aprende que cuidarse a sí mismo es tan importante como cuidar a los demás, y que sin este equilibrio, su propia llama corre el riesgo de extinguirse. Sin esta limpieza constante,
La energía que absorbe del mundo se convierte en una toxina que contamina su ser, impide su crecimiento y corroe su salud física y mental. También existe el riesgo de fusión energética, cuando el empático no puede discernir dónde termina el otro y dónde empieza él mismo. Esta fusión crea un campo peligroso, donde el dolor ajeno no solo se siente, sino que se absorbe, se internaliza y se convierte en parte de su propio sufrimiento. Jung lo llamó posesión psíquica, una condición en la que el inconsciente del otro domina el propio. Y esta posesión, si no se reconoce y se enfrenta, puede llevar al colapso. El empático, sin darse cuenta, puede convertirse en una extensión del sufrimiento ajeno, cargando con una carga imposible de soportar solo. Debes preguntarte, ¿cómo podemos crear esta membrana porosa que nos protege sin cerrarnos el corazón? ¿Cómo podemos sentir el mundo sin perdernos en él? ¿Cómo podemos ofrecer nuestra presencia sin convertirnos en un depósito del sufrimiento ajeno? Estas preguntas son esenciales, porque el camino hacia la empatía consciente implica construir una fortaleza interior, no hecha de muros aislantes, sino de límites claros y de apoyo. Las respuestas no son sencillas, pero empiezan con la conciencia, la capacidad de identificar lo que te acecha y decidir qué aceptar y qué dejar pasar. Necesitas aprender a desconectar, a concentrar tu energía en ti mismo, a establecer límites que no sean muros fríos, sino gestos amorosos de autocuidado. Es un proceso de aprendizaje diario, una práctica que mejora con el tiempo y que requiere paciencia y determinación. Es este equilibrio el que marca la diferencia entre el empático que se ahoga y el que navega con firmeza, entre el empático que se pierde y el que se encuentra. Porque la verdadera fuerza del empático no reside en la cantidad de dolor que puede soportar, sino en la sabiduría de cuándo y cómo hacerlo. Es aprender a decir no a aquello que amenaza su integridad, sin miedo al rechazo ni a la culpa. Sé que esta práctica requiere paciencia y disciplina. Exige momentos de profundo silencio, contemplación y desapego. Pero es precisamente ahí donde surge una libertad antes inimaginable. La libertad de ser pleno sin miedo a sentir, sin necesidad de sacrificar. Es descubrir que tu sensibilidad no tiene por qué ser una carga, sino una fuente inagotable de compasión consciente, de verdadera presencia. Y si este mensaje te llega al corazón, si te hace reflexionar sobre la importancia del autocuidado en este intenso camino, dale a me gusta. Compartir esta luz ayuda a más personas a comprender que ser empático no es una condena, sino una invitación al autoconocimiento y la sanación. Dale a me gusta para que esta conversación llegue a quienes aún se encuentran perdidos en las sombras de la empatía inconsciente. Quédate conmigo. La siguiente parte de este viaje te revela cómo puedes transformar el dolor en sabiduría y caminar con un alma fuerte, incluso en las noches más oscuras. Porque el empático no es solo un receptor, es alquimista de su propia vida. Y esta alquimia comienza con el profundo cuidado de su energía vital. A medida que avanzas en la comprensión de tu rol como empático, una sombra invisible pero poderosa, puede comenzar a revelarse la seducción del dolor ajeno. Es una trampa sutil, una trama silenciosa en la que el empático, impulsado por una profunda compasión, comienza a fusionarse con el sufrimiento que absorbe. Esta fusión puede ser tan sutil como devastadora. Porque en el fondo no solo sientes lo que siente el otro, sino que comienzas a formar parte de ese dolor, viviéndolo como si fuera tuyo. Esta dinámica, que puede parecer un acto de amor, en realidad tiene raíces profundas y antiguas en la psique humana. Carl Jung habló del complejo del sanador herido, el arquetipo que describe al sanador que al intentar sanar a otros, termina perpetuando sus propias heridas, perdiéndose en ciclos interminables de sufrimiento. El empático puede caer en esta trampa sin darse cuenta. Al intentar salvar a otros, termina perdiéndose a sí mismo. Quien debería ser la luz en la oscuridad, se vuelve rehén de su propia compasión, confundiendo la necesidad de ayudar con una compulsión que drena su energía, su salud y su alma. ¿Alguna vez has sentido esa necesidad insaciable de cuidar a alguien, de sanar una herida que parece no sanar nunca, o ese deseo de ahondar tanto en el dolor ajeno que al final, ya no sabes dónde termina el otro,
¿Y dónde empiezas tú? Este es el lado oscuro de la empatía, el verdadero riesgo de convertirte en esclavo del sufrimiento ajeno, perdiendo el hilo de tu propia identidad. Esta seducción del dolor tiene profundas raíces en la psique, y a menudo se alimenta de heridas personales que el empático aún no ha asimilado. Los empáticos suelen cargar con viejos traumas, dolor sin sanar, y partes de sí mismos que aún no han tenido el valor de afrontar. Inconscientemente, buscan confirmar su existencia, su valor, a través del sufrimiento que soportan. Es una forma de estar vivos, incluso a través del dolor. El dolor se convierte en un vínculo, una razón para permanecer presente, una falsa sensación de propósito, una prisión invisible. Pero esta conexión dolorosa no trae alivio. Al contrario, corroe lentamente, oscurece el alma, y crea una prisión emocional de la que es difícil escapar. El empático siente que debe sacrificarse, sufrir juntos, estar siempre disponible, porque cree que sólo así es amado, reconocido y necesitado. Y en este proceso, a menudo olvida que la mayor sanación comienza dentro de uno mismo. Esta autonegación es una violencia silenciosa, que destruye la fuerza vital y la alegría genuina. Las historias de muchos empáticos que he seguido revelan esta trama oscura y compleja. Personas que en nombre del amor y la compasión, se perdieron en relaciones tóxicas, se ahogaron en responsabilidades imposibles o cargaron con el peso de dramas familiares durante años sin límites claros. Se volvieron cómplices de su propio sufrimiento, creyendo que este era su destino o su vocación sagrada. Pero Jung nos recuerda que el verdadero sanador no es quien sangra incesantemente en el altar del otro, sino quien conoce su propia sombra, integra su dolor sin dejarse definir por él, quien encuentra el equilibrio entre dar y recibir. El empático consciente aprende a decir no, no como un rechazo frío, sino como un acto de amor propio, un gesto de protección para su alma y su integridad psíquica. Esta capacidad de establecer límites no es sencilla, implica afrontar miedos profundos, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a ser visto como egoísta o insensible. Pero es un paso esencial para romper el ciclo de codependencia emocional que aprisiona a tantos empáticos inconscientes. Al recuperar la autonomía emocional, el empático deja de ser un simple recipiente y se convierte en un recipiente sagrado, alguien que acoge sin ahogarse, que ama sin perderse, que ofrece presencia sin cargar con el peso del mundo. Esta transformación no solo salva al empático, sino que le permite ofrecer un amor más verdadero y sostenible a los demás, porque el amor que nace de la sanación y la autocompasión es libre, no posesivo, es fuerte, no dependiente, es una luz que no quema, sino que calienta. Por lo tanto, comprender esta seducción del dolor es fundamental para cualquier empático que desee vivir con integridad y salud emocional. Se requiere valentía para examinar las propias motivaciones, reconocer los patrones que nos frenan y liberarnos de ellos con compasión y determinación. Es necesario asumir la responsabilidad de no ser víctima de nuestro propio don, sino su dueño. Esta es una invitación para que veas la empatía no como una carga inevitable, sino como una poderosa herramienta de transformación, cuando se usa con conciencia y respeto por ti mismo. Así, no te pierdes en los demás, sino que te encuentras a ti mismo. No te conviertes en un mártir, sino en un místico. No cargas con el sufrimiento del mundo, sino que enciendes la llama de la sanación. La verdadera maestría del empático reside en transformar la seducción del dolor en sabiduría viva, en la alquimia que transforma el sufrimiento en luz, la pérdida en ganancia, la sombra en claridad. Este es el viaje que pocos se atreven a emprender, pero que conduce al despertar más profundo, el despertar al propio poder sanador y al amor que nace en el interior. Tras reconocer la seducción del dolor y el peligro de perderse en el sufrimiento ajeno, comienzas a prepararte para un viaje aún más profundo y desafiante, un encuentro con tu propia sombra, esa parte de ti que ha sido reprimida, negada y relegada al reino subterráneo de la conciencia. Para el empático, esta indagación es esencial, porque solo integrando tu propia sombra puedes liberarte verdaderamente de la absorción compulsiva del sufrimiento ajeno. La sombra es esa parte oculta del ser que contiene todo lo que rechazamos.
los miedos, la ira, las inseguridades, el dolor que ni siquiera queremos admitir. Jung decía que la sombra no desaparece, simplemente se esconde hasta que nos encontramos con ella. Y para el empático, que ya carga con los fantasmas de tantos otros, distinguir su sombra de la sombra colectiva es un acto de valentía suprema. El empático inconsciente a menudo proyecta esta sombra sobre los demás, viendo en el mundo lo que no pueden aceptar en sí mismos. Pero cuando la mirada se dirige hacia el interior, comienza la transformación. Enfrentar la sombra no se trata de hundirse en la oscuridad, sino de iluminar las partes olvidadas para que puedan integrarse y transformarse. Es en este proceso que el empático descubre sus propios deseos reprimidos, las heridas personales que su rol de cuidador pudo haber enmascarado. Se da cuenta de que parte del sufrimiento que cargaba provenía de no haber podido sentir su propia ira, tristeza o miedo. A menudo mantenía una postura de entrega incansable para evitar atender sus propias necesidades. Este reconocimiento es a la vez liberador y doloroso. Liberador porque permite un encuentro con la autenticidad, doloroso porque es una confrontación directa con lo que más temes dentro de ti, pero es un paso necesario para romper las cadenas invisibles que aprisionan al empático en el rol de víctima o mártir. Al descender a este submundo interior, el empático comienza a comprender que no está solo. La sombra es un territorio común para todos los seres humanos, pero debe transitarse con cuidado y respeto. El empático aprende a aceptar su sombra con compasión, sin juzgar, como parte integral de su ser, digna de amor y atención. Este proceso de integración es la verdadera alquimia de la empatía. El empático deja de ser un canal pasivo del dolor y se convierte en un agente activo de transformación. Empieza a discernir lo que le pertenece y lo que no, lo que necesita sanar y lo que necesita devolver al universo. Empieza a establecer límites internos que lo protegen sin aislarlo, creando un espacio sagrado donde puede experimentar su sensibilidad sin ser consumido. Es en este punto que la empatía deja de ser una carga y se convierte en un don consciente. El empático despierto no teme ni a su propia sombra ni a la de los demás. La ve como parte de la esencia de la existencia, algo que respetar y con lo que trabajar, pero sin perderla de vista. Saben que para ser luz, primero deben transitar la oscuridad, comprender sus propios miedos y dolor, y así poder iluminar el camino sin extinguirse. Este viaje requiere paciencia, valentía y una honestidad brutal. Los empáticos a menudo pueden sentirse tentados a huir, buscando refugio en distracciones, relaciones superficiales o máscaras sociales. Pero la verdadera libertad solo surge cuando uno elige permanecer, mirar hacia adentro y abrazar su propia plenitud. Jung afirmó que, no somos lo que nos sucedió, somos lo que elegimos ser. Esta elección es diaria, y requiere un compromiso con la verdad, la autenticidad y el amor propio. Para el empático, esta es la mayor tarea de todas, reconciliarse consigo mismo para finalmente vivir plenamente. Así, el empático aprende que la sombra no es un enemigo, sino un aliado, que en ella residen fuerzas ocultas, que una vez integradas, amplían su capacidad de amar sin perderse a sí mismo. Esa verdadera sanación comienza cuando la mirada deja de buscar afuera, y se vuelve hacia adentro, hacia su propio corazón. El camino de la sombra es el camino de la autenticidad, es el camino que lleva del sufrimiento inconsciente a la sabiduría consciente, de la dispersión al centrado, de la pérdida al reencuentro. Y es en este camino donde el empático se encuentra a sí mismo, no como alguien que sufre por los demás, sino como un ser completo y fuerte, capaz de dar sin modestia. Es en este lugar de equilibrio donde reside el verdadero poder de la empatía, no una empatía que consume, sino una empatía que libera, transforma y sana. Cuando los empáticos comienzan a integrar su propia sombra y a construir los límites internos que los protegen, descubren un nuevo y esencial descubrimiento: el poder del espacio entre el estímulo y la respuesta. Es en esta brecha invisible, sutil, pero infinitamente poderosa, donde reside la verdadera libertad emocional, el lugar donde el empático deja de ser un títere de las emociones ajenas y se convierte en el autor consciente de su propia vida. Este espacio es una especie de pausa sagrada,
una brecha donde se puede romper el automatismo. Para el empático, que a veces se ha sentido abrumado por el torbellino de emociones externas e internas, descubrir esta pausa es como encontrar un refugio en medio de la tormenta. Es allí donde puede respirar, observar, sentir y elegir su respuesta, en lugar de simplemente reaccionar con una reacción automática y a menudo destructiva. Carl Jung afirmó que, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Para el empático, esta frase no es solo un concepto teórico, sino una invitación concreta a tomar el control de su sensibilidad, a dejar de dejarse llevar por los impulsos y a empezar a actuar conscientemente, incluso cuando las emociones son abrumadoras. Imagina una situación cotidiana. Te encuentras en un entorno cargado de tensión, una reunión, una conversación difícil, un momento tenso. Alguien hace un comentario que desencadena una reacción inmediata de incomodidad, ira, tristeza o incluso miedo. El empático inconsciente ya habría absorbido esa energía, confundiéndola con sus propios sentimientos y reaccionado impulsivamente, quizás con un arrebato, un silencio severo o un repliegue emocional. Pero al aprender a crear este espacio, permites que la emoción llegue, que se sienta en tu cuerpo y mente, pero no permites que domine tu mente ni tus acciones. Respira hondo, observa lo que sucede en tu interior, reconoce los detonantes que desencadenaron la emoción y elige una respuesta que respete tu integridad y tus valores. Esta práctica requiere práctica y paciencia. No es fácil romper viejos patrones de reacción, sobre todo cuando se vive inmerso en la intensidad de las emociones, un estado que puede parecer caótico e inevitable. Pero con cada pausa consciente, el empático fortalece su autonomía emocional, amplía su capacidad de estar presente sin perderse y desarrolla un sentido de poder interior que nada ni nadie puede arrebatarle. Esta habilidad también tiene un profundo impacto en las relaciones interpersonales. Al crear este espacio para la elección, los empáticos dejan de reaccionar automáticamente a las proyecciones, juicios y dramas de los demás, evitando conflictos innecesarios y promoviendo una comunicación más clara, compasiva y serena. Aprenden a responder con empatía genuina, una que respeta sus propios límites y los de los demás, en lugar de una reacción que alimenta ciclos tóxicos de sufrimiento mutuo. Y es importante entender que esta pausa no es una forma de negación, represión ni escape de la emoción. Al contrario, es un acto de profundo reconocimiento, sentir la emoción, aceptarla, pero sin identificarse ciegamente con ella. Es una forma de expresar lo que llevamos dentro, sin dejar que controle nuestras acciones ni nuestra vida. Es el equilibrio entre sentir y actuar, entre receptividad y protección. Además, este espacio entre el estímulo y la respuesta, es también donde el empático puede dialogar con su propia sombra. Es allí donde surge la oportunidad de cuestionar los automatismos emocionales, comprender el origen de los desencadenantes y transformar el dolor en aprendizaje y crecimiento. En este silencio, el empático escucha su voz interior, reconoce sus patrones y elige conscientemente su camino, en lugar de perderse en reacciones impulsivas. El empático que domina este espacio experimenta una calidad de vida completamente diferente. Ya no se deja dominar por los altibajos emocionales, sino que desarrolla una estabilidad interior que lo fortalece ante los desafíos cotidianos. Se convierte en un faro de calma en medio del caos, un ejemplo vivo de que es posible sentir profundamente sin sentirse destruido. Camina por la vida con una presencia no invasiva, pero que calma y fortalece a quienes lo rodean. Si esta reflexión te identifica, te invito a compartir tus experiencias con esta pausa entre estímulo y respuesta en los comentarios. ¿Cómo has encontrado este espacio? ¿Qué desafíos enfrentas al practicarlo? Tu historia podría ser la luz que alguien necesita para comenzar esta transformación. Al compartir tus experiencias, no solo te fortaleces a ti mismo, sino que también fortaleces a la comunidad de empáticos en este viaje de autodescubrimiento. Recuerda, el poder no reside en controlar las emociones, sino en elegir conscientemente cómo responder a ellas. Y esa elección comienza en el silencio, en ese espacio entre lo que nos sucede y quienes elegimos ser.
Cuando el empático empieza a dominar el espacio entre el estímulo y la respuesta, surge un nuevo reto en el horizonte del autoconocimiento, el arte de la separación, no una separación fría, distante o inhumana, sino un distanciamiento sagrado, una línea invisible que protege sin excluir, que respeta sin sofocar. Para el empático, esta habilidad es esencial, porque a menudo el mayor peligro no reside en el exterior, sino en el interior, en la tendencia casi instintiva a fundirse, a perderse en el otro, a disolverse en el propio dolor, miedos y sombras. La fusión es una de las trampas más insidiosas y sutiles para el empático. Ocurre cuando los límites entre uno mismo y el otro se difuminan, se vuelven nebulosos, y las emociones, pensamientos y sufrimientos ajenos comienzan a experimentarse como propios. En esta condición, la identidad se fragmenta, se pierde el centro y el empático se convierte en un reflejo del mundo exterior, un canal demasiado abierto, carente de autonomía y apoyo interno. Carl Jung enseñó que el proceso de individuación, este camino hacia la plenitud, implica construir límites internos sólidos y flexibles que establezcan lo que es mío y lo que pertenece a los demás. Para el empático, esta distinción adquiere una dimensión no solo psicológica, sino también energética. Debe aprender a sentir lo que le llega, aceptar lo que le sirve, y devolver lo que no le pertenece, como un río que recibe el agua de lluvia pero no retiene la corriente que fluye. La ausencia de esta separación crea una vida marcada por el agotamiento constante, una confusión de sentimientos, una fatiga inexplicable y un peso invisible que corroe el alma. El empático puede sentirse excesivamente sensible o abrumado, como si cargara con el dolor del mundo entero, incapaz de descansar ni recuperar su vitalidad. Este fenómeno se manifiesta en diversos ámbitos de la vida, en las relaciones íntimas, donde el empático asume el papel de cuidador incansable, sacrificando sus propias necesidades, en las familias donde se convierte en el regulador emocional, manteniendo el equilibrio de los demás a expensas del propio, en el trabajo, absorbiendo el estrés y el conflicto de los compañeros sin límites claros, convirtiéndose en una víctima silenciosa de la presión externa. El arte de la separación, por lo tanto, es un ejercicio sutil y profundo de amor propio y respeto mutuo. Es aprender a estar presente para el otro sin dejarse absorber por él, a ofrecer compañía sin cargar con la cruz del otro, a amar sin perderse. Es la capacidad de decir, con claridad y compasión, te siento pero no soy tú. No es indiferencia, es una profunda conciencia de la propia identidad, un gesto de cuidado de la propia autonomía emocional. Practicar esta separación requiere una valentía inmensa y disciplina diaria. Los empáticos deben desmantelar las creencias arraigadas que les han llevado a creer que su valor depende de soportar el sufrimiento ajeno, que amar significa autosacrificio hasta el agotamiento. Es una invitación a asumir la responsabilidad de su propia energía, con amabilidad y sin culpa. Es en este espacio sagrado de separación, donde los empáticos encuentran la verdadera libertad, la libertad de ser completos, de dar con autenticidad y de preservar su salud emocional y psicológica. Cuando aprendes a separar tu dolor del de los demás, no solo te proteges, sino que también ofreces un amor más auténtico y sostenible, basado en el respeto y la presencia consciente. Jung dijo que, la separación es el primer paso hacia la verdadera unión. Solo cuando logramos distinguirnos, establecer nuestros límites, podemos unirnos verdaderamente, creando relaciones sanas y equilibradas donde cada persona es responsable de sí misma y de lo que aporta. Este proceso permite al empático descubrir nuevas formas de conectar con el mundo, menos agotadoras, más profundas y placenteras. Aprende que puede ser vulnerable sin ser violado, abierto sin ser invadido, sensible sin ser aplastado. Esta transformación transforma por completo su experiencia vital, permitiéndole vivir con mayor ligereza, autenticidad y poder personal. El arte de la separación es, en definitiva, el arte de habitar el propio espacio con integridad, de ser un recipiente lleno de vida, y no un contenedor rebosante del dolor ajeno. Es el paso que transforma la empatía en sabiduría viva, en compasión que sana, no que consume. En este camino, el empático redescubre la fuerza de su propia presencia,
el valor de la autenticidad y el poder del amor que nace en su interior y se expande hacia el otro sin perderse. Aprende que el amor verdadero implica respetar sus propios límites y los del otro, que estar juntos también significa saber cuándo estar solo para recargar energías y encontrarse consigo mismo. Cuando un empático domina este arte, se convierte en un faro silencioso, un punto de equilibrio en el caos, un ejemplo vivo de que es posible vivir profundamente conectado con los demás y con uno mismo, sin perderse en el proceso. Cuando los empáticos aprenden el arte de la separación, también desarrollan una habilidad que transforma profundamente su forma de estar en el mundo. El poder del silencio y la presencia auténtica no es un silencio vacío, una ausencia de expresión ni un cierre al mundo, sino un silencio lleno de significado, que acoge sin invadir, observa sin juzgar y ama sin perderse. Este silencio es la pausa sagrada donde los empáticos encuentran su fuerza, donde su sensibilidad se equilibra con su esencia, creando espacio para una verdadera conexión consigo mismos y con los demás. El empático sensible sabe que no todo el sufrimiento necesita ser verbalizado, ni todas las emociones necesitan ser explicadas o discutidas. A menudo, lo que más necesitan las personas no son palabras, sino una presencia que simplemente exista, firme, tranquila, consciente, sin prisas, sin ansiedad, sin la urgencia de arreglar o cambiar a la otra persona. Esta presencia es un espacio seguro, donde el alma puede revelarse, donde el silencio no es una carga, sino acogedor y sanador. Es en este lugar donde el empático aprende a escuchar no solo a los demás, sino a sí mismo, en su más pura profundidad. Carl Jung habló de la importancia del silencio para la conciencia. Para el empático, este silencio se convierte en un refugio necesario, un momento de calma en medio del torbellino de las emociones ajenas y propias. Es en el silencio donde el empático encuentra su verdadera voz, una voz que no necesita gritar para ser escuchada, que no busca aprobación para existir, que se expresa con autenticidad y serenidad. Esta voz es el centro, el eje del ser que permanece inquebrantable incluso ante las tormentas emocionales. Los empáticos a menudo sienten una enorme presión para ser el sanador, el consejero, quien tiene las respuestas o soluciones al dolor ajeno. Esta presión, a veces silenciosa, puede provocar un profundo agotamiento y la pérdida de la propia energía e identidad. Sin embargo, la presencia auténtica, arraigada en el silencio consciente, ofrece algo mucho más profundo y verdadero: el espacio para que otros sean, sientan, se expresen y se transformen a su propio ritmo, sin interferencias, sin prisas, sin presiones. La presencia auténtica no requiere palabras, explicaciones ni justificaciones. Es un acto de amor que respeta el tiempo de la otra persona y el tiempo interior del empático. Es reconocer que no siempre es necesario actuar, arreglar o cambiar. A veces estar presente es el mayor regalo que uno puede ofrecer: estar completo, presente, completamente disponible, incluso en silencio. Para el empático, cultivar esta presencia requiere práctica, autoconciencia y mucha paciencia. Se trata de aprender a discernir cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo ceder y cuándo retirarse para preservar la energía vital. Este delicado equilibrio es un ejercicio diario que fortalece la autenticidad y protege la integridad del empático, previniendo el agotamiento y la pérdida de equilibrio. Además, el poder del silencio es una herramienta indispensable contra el caos emocional y la sobrecarga sensorial que a menudo amenazan con abrumar a los empáticos. En un mundo ruidoso, lleno de estímulos, expectativas y exigencias incesantes, el silencio se convierte en un oasis donde los empáticos pueden recuperarse, reconectar con su esencia y renovar sus fuerzas. Es en este espacio interior donde la mente encuentra claridad, el corazón paz y el alma descanso. Esta práctica aporta beneficios que van más allá del ámbito emocional y se reflejan en las relaciones interpersonales. Los empáticos que dominan el silencio y la presencia auténtica se convierten en una fuente de calma y equilibrio para quienes los rodean, creando entornos de confianza, comprensión y respeto mutuo. Su energía se convierte en un ancla segura en medio de tormentas y conflictos emocionales, un ejemplo vivo de cómo vivir con integridad y compasión.
El silencio del empático es también una invitación al otro, una invitación a dejarse ver, escuchar y aceptar sin máscaras ni defensas. Es un llamado a la autenticidad, al encuentro genuino, a la sanación profunda que surge del reconocimiento y la aceptación mutuos. En este intercambio silencioso, el empático y el otro se conectan con su esencia, más allá de las palabras y las apariencias. Es crucial comprender que esta presencia no es pasividad ni resignación. Al contrario, es una fuerza poderosa, un acto consciente de amor que requiere valentía, madurez y disciplina. Estar presente en el silencio del otro, especialmente cuando carga con dolor, es uno de los gestos más nobles y difíciles que uno puede ofrecer. Requiere un corazón fuerte, un espíritu firme y un alma dispuesta a acoger sin perderse. Jung enfatizó que la sombra solo puede integrarse cuando se reconoce. El silencio del empático crea este reconocimiento, pausado y sin juicios, permitiendo que la sombra de la otra persona emerja y sea abrazada. Y al hacerlo, el empático también abraza su propia sombra, en un movimiento circular de sanación y crecimiento mutuo. La presencia auténtica es, por lo tanto, la máxima expresión de la empatía consciente, un amor que respeta la individualidad, preserva los límites y fomenta una conexión verdadera y sana. Es el punto donde el empático deja de ser víctima de las emociones ajenas y se convierte en un sereno faro de luz y equilibrio. En este espacio de silencio y presencia, el empático se encuentra en su plenitud, permitiéndose sentir, amar y existir con integridad. Es desde este lugar profundo y sagrado que nace la auténtica transformación, no solo para sí mismo, sino para todos los que tienen la bendición de cruzarse en su camino. Tras atravesar las sombras profundas, aprender a separarse del sufrimiento ajeno y descubrir el poder del silencio y la presencia auténtica, finalmente se alcanza un lugar excepcional y preciado, el estado de alquimia interior. Es aquí donde el empático deja de ser un mero receptor pasivo de emociones, y se transforma en un recipiente consciente, capaz de transmutar el dolor en luz, el caos en serenidad, la confusión en sabiduría. Esta transformación es el viaje más profundo, el camino de quienes han elegido no solo sobrevivir a su sensibilidad, sino florecer a través de ella. La verdadera alquimia del empático no consiste en escapar ni negar el dolor, sino en abrazar conscientemente la plenitud del ser, luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, generosidad y protección. Jung nos recuerda que no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. Aceptar la complejidad del propio corazón, con todas sus contradicciones, es el primer paso para alcanzar la plenitud. Es en esta aceptación que el empático encuentra su verdadero poder, el poder de amar profundamente sin perderse, de estar presente sin ser consumido. En esta etapa, la empatía ya no es una carga, una obligación ni una trampa, es un don sagrado, que late en cada gesto, cada mirada, cada palabra silenciosa. El empático consciente se ha convertido en dueño de su propio campo energético, navegando las emociones con gracia, sintiendo el dolor sin permitir que lo defina ni lo domine. Saben que su valor no reside en la cantidad de sufrimiento que soportan, sino en la calidad de su presencia, la claridad de sus límites y la autenticidad de su amor. Para quienes siguen este viaje, sepan que estar aquí es un privilegio excepcional. Pocos tienen el coraje de descender tan profundamente, de enfrentarse a sus sombras, de romper viejos patrones y reconstruirse. Este es un viaje de coraje silencioso, de transformación íntima, que resuena mucho más allá de su propio ser, porque cada paso resuena en el mundo, ofreciendo una luz a otros que también buscan equilibrio y significado. Si este contenido te conmovió, si sientes que estas palabras han abierto una nueva puerta en ti, te invito a continuar este viaje con nosotros. Suscríbete para no perderte las próximas reflexiones que profundizan en este viaje hacia el alma del empático. Cada suscripción es un paso hacia una comunidad que valora la autenticidad, el cuidado y el crecimiento consciente. Si este mensaje te ha llamado la atención, dale a me gusta, para que llegue a más corazones sensibles y sedientos de sanación. Dar me gusta es más que un gesto digital, es una forma de apoyo,
una conexión silenciosa que fortalece nuestra red de empáticos conscientes en todo el mundo. Y más, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje te impactó más? ¿Qué desafíos aún enfrentas en el camino hacia la empatía consciente? Tu historia podría ser el aliento, la inspiración o la luz que alguien necesita para dar el siguiente paso. Aquí, tu voz se valora, tu proceso se respeta y tu historia importa. Recuerda siempre, ser empático no es una carga, sino una llama que encender, una llama que ilumina tu camino y el de tantos otros. Cada decisión consciente que tomas para cuidar de ti mismo y de tus límites es un acto de revolución interior, una manifestación de amor y autenticidad. Que este viaje de autodescubrimiento y sanación sea un testimonio viviente de la capacidad humana de trascender el dolor, transformar la sensibilidad en fortaleza y convertirse en un faro de luz incluso en las noches más oscuras. Eres un recipiente de poder y gracia, un alquimista del alma, un guardián de la luz interior. Tu presencia aquí no es casualidad, es un llamado, una misión, una bendición. Y con esta conciencia, avanza con confianza y serenidad. El mundo necesita tu luz, y mereces vivir la plenitud de quien realmente eres.